Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com. Y esta semana se dio a saber la inflación de abril 2025. Dato técnico. ¿Se acuerdan por allá por abril, mitad de abril, que se liberó el cepo de un día para el otro? Parcialmente estamos hablando, pero todos aquellos que quieran ir a comprar dólares de manera personas físicas pueden comprarlos sin restricciones. Bien. En ese momento hubo muchos economistas, pero muchísimos economistas, que dijeron que el dólar se iba a ir a más de 1.700, 1.800 y que esta devaluación, porque el dólar estaba en 1.000 y lo ajustaron él estaba en 950 el oficial y lo ajustaban a 1.000, una cosa así, iba a ir a precio, porque cada devaluación en ese momento, el salto del valor del dólar oficial era del 20% más o menos. Todos decían que eso iba a ir a precios y que la inflación del mes de abril iba a estar arriba de 3,5, cerca de 4, y realmente sorprendió con el dato que la inflación de abril fue del 2,8. Y como a veces los números son medio fríos y uno puede analizar un índice como el de inflación, que lo maneja el INDEC a nivel nacional, pero a nosotros nos gusta tener los datos un poquito más terrenales, más regionales, más de la Patagonia. Queremos hablar con el con alguien que sabe y que está midiendo los precios, la canasta básica, etcétera, y ya estamos al aire con nuestro amigo el licenciado César Herrera. Muy buenas tardes, César. Hola, muy buenas tardes. Yo estaría formando parte, aunque de los mandriles que dijeron que se iba a trasladar a precio, pero yo decía, no hay margen en el mercado. Pero antes de empezar a analizar el índice, los precios, vos venís mucho más fresco porque venís de una conferencia, vi por internet. Un evento importante, sí. Desarrollo cuatro temas. A ver, dale. Primero, oferta y demanda de divisas. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿este es el precio de mercado o es un precio que está condicionado por el gobierno? Entonces digo, mira, para mí está condicionado por el gobierno, con 4 elementos potentes. Bien. Primero, en la semana anterior a que se diera el viernes la conferencia de prensa y posterior liberación parcial del cepo, hubo cerca de 415, creo, millones de dólares de compras de divisas de importadores. ¿Vos decís que se filtró algo en el medio? Para mí se filtró algo en el medio porque las compras de los días anteriores venían siendo de 50 millones de dólares. Entonces, ahí tenés un elemento. La demanda va a ser menor porque muchos ya compraron dólares antes de que con algo de información privilegiada, podríamos decir. Segundo, a los que les debían, que eran los importadores que debían, le dieron un bono con una tasa de retorno en dólares muy superior al 30%. El BOPREAL. Ahí tenés otra disminución de la demanda de dólares. Eso es para efectos ex post, después de la liberación, digamos, para que pero juega, digamos, porque yo he escuchado economistas de mercado, el gurú del dólar, un economista que yo escucho también su podcast, y para mí él está equivocado, porque dice, este es el precio de mercado, para mí no es un precio de mercado, y te explico por qué. El carry trade, o bicicleta financiera, o sea, cambiar dólares a pesos, poner tasa de interés y llevarse más dólares, un acto especulativo, se abrió a empresas y financistas de todo el mundo. Entonces, ¿eso qué hizo? Aumentó la oferta. Aún así, el Banco Central perdió cerca de 1.500 millones de dólares en todo este tiempo de las reservas que se tienen. Y hay otros indicadores que dicen, digamos, que los que decimos esto no somos tan mandriles. Y te pongo 3 indicadores. Te autocalificas, me encanta. Vino Scott Bessent, presidente de la Reserva del Tesoro de Estados Unidos, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Para que la gente lo entienda, César es el ministro, es el presidente del Banco Central nuestro, para que la gente lo entienda. Scott Bessent, y llega a Estados Unidos y dice, mira, si el gobierno argentino requiere mucho más dólares, nosotros se los vamos a dar. Primera información que uno segunda información, la directora del Fondo Monetario Internacional dice, ante el éxito que tiene el programa argentino, le dimos cerca de 12.000 millones de dólares. En realidad el programa era de 20 y bajaron 12. Y 12.000, entonces, y si necesitan más, no dice eso, pero dice, para que esto tenga continuidad, vótenlo a Milei en las elecciones legislativas de medio término, digamos, introduciéndose en la política argentina. Y el ministro dice, y el presidente, ayer en la conferencia de Argentino de Finanzas, lo que dice es, saquen los dólares del bolsillo, del colchón. Entonces, ¿para qué saquemos los dólares del colchón? Porque Scott Bessent, Cristalina Georgieva, el mismo ministro y el mismo presidente ven que este es un programa de corto plazo y que esta cantidad de dólares
no se puede sostener por los vencimientos que hay y con tensiones, aunque el dólar esté retrasado, que eso nos genera también, desde el punto de vista electoral, algo muy positivo, que es controlar la inflación, la domine, ya no va a venir nunca más, y desde el punto de vista de lo que sucede en Argentina, que yo con el turismo receptivo o con otro, un dólar, un tipo de cambio apreciado que realmente nos deja fuera de contexto a gran parte de las exportaciones argentinas en un momento que el mundo se está cerrando, que vamos camino hacia un proteccionismo y no un camino de liberación de precios como pretende. Uno puede hacer la política que quiera, pero el mundo se está cerrando. Entonces, oferta y demanda de dólares, a mi juicio, es un mercado regulado fuertemente por las acciones que toma, invisibles para las personas, el Banco Central. Entonces, no sería de los que iría a pedirle disculpas a Caputo. Me parece que esto es artificial y que realmente los externos que miran y dicen, no va a aguantar. Es un programa de corto plazo. Cuando necesiten más dólares, se los vamos a mandar. Ahora, ¿Qué dólares? ¿Qué César, dólares? a ver, César. Sí, endeudamiento externo. Bueno, está bien, pero convengamos, a ver, decime si yo estoy equivocado. También es cierto que hay muchos economistas que no coinciden, yo no quiero calificarlos ni nada, porque no soy quien para calificarlos ni nada, como hace el presidente o como por ahí te autocalificaste vos. Hay muchos que dicen, esto yo ya lo vi, esto es más de lo mismo de lo que pasó con Macri o la época de Menem. Y yo creo, yo estuve en el 42 Congreso del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas, y la explicación que dio el presidente, obviamente un montón de cosas, está muy interesante toda su clase de macro y microeconomía. Te digo que me pegó un baile, yo hacía rato que no me mareaba tanto con la micro y la macro, y mira que a mí me gusta, ¿no? Estamos hablando de economía, ¿no? Obvio. Él manda un mensaje diciendo lo siguiente: esto no es el mismo modelo ni el de Menem ni el de Macri, porque este modelo que ellos están aplicando ahora es un estado superavitario que no existía en la época de Menem, o sea, que no deficitario en principio, o superavitario, un estado que no emite moneda, el libre cambio, el dólar flota entre bandas, es cierto, pero entre 1.000 y 1.400, estamos hablando de un 40%, hay un cambio libre, digamos. Ya te di del caso, para que no se nos vayan las tres cosas. Ya hablamos del dólar y la flotación entre bandas. Yo te digo, no emite dinero falso, de una falsedad que no resiste el menor análisis mirando directamente las estadísticas del Banco Central. Tanto si hablamos sobre la base monetaria que creció exponencialmente, para aquellos que la base monetaria crece a una tasa pero enorme, ahora la tasa de crecimiento en este tiempo fue cayendo, pero sigue siendo una curva que va hacia arriba fuertemente. Y la otra, el déficit financiero, yo me dediqué a mirar muy bien, porque ahí hacen una contabilidad creativa, pero pongámosle que eso existe. La contabilidad creativa es no pagar intereses. O sea, desde hace muchísimos años el Fondo Monetario dice, mira, yo tengo un resultado primario, después pagame los intereses y después está el resultado financiero. Al no contabilizar como intereses todo lo que pasaron del Banco Central al Tesoro Nacional, sino que capitalizar los intereses, esto nos hace que la deuda externa haya aumentado en cerca de 90.000 millones de dólares. Pero eso viene del gobierno anterior, pero que hizo, si vos lo capitalizás y pagaras esos intereses, no tendríamos superávit, tendríamos déficit. Pero en líneas generales, vos fíjate que nosotros, para retomar un poco la discusión, ir al sistema de precios, estamos hablando de cosas muy técnicas. Estamos hablando de un programa financiero del gobierno nacional, financiero cambiario, o sea, del Banco Central. No estamos hablando de la producción, o sea, porque la producción, no estamos hablando del poder adquisitivo de los salarios, no estamos hablando de los precios. Entonces nosotros estamos muy conformes porque ahora, estas semanas, he tenido por primera vez, nosotros tenemos una web de precios para Puerto Madryn, que pueden ahí consultar todos los precios de los supermercados de la ciudad y mejorar sus compras. Ya tenemos en funcionamiento una app que la vamos a publicitar fuertemente con la facultad y todo para
toda Patagonia para poder comparar mejor los precios del supermercado y pedir lo que quieren las personas, ¿no? Que saber si el jamón crudo lo está comprando más barato o más, si el jamón cocido, si el queso, está muy muy bueno. Y la otra que tenemos es al estilo de EcoGo, de Marina Dal Polletto, de Damián Dispache, la variación de precios semana a semana. Eso está muy bueno. Pero todavía no tengo los informes, pero miré gran parte y hubo un traslado a precios fuerte. Algunos precios se retrotrajeron y otros precios quedaron. Bien. En el orden de cuánto, entre el 5 al 7% en los que se... Pero no está, huevos, lo que analicé, por marcas, no por huevos en su totalidad. Huevos marca Best se mantienen, huevos otras marcas aumentaron una el 4% y otra el 7%. Otra marca aumentó el 3%. Está bien, César. Ahora, para no ir al detalle y vamos a un poquito a la cuestión conceptual para que la gente lo entienda. Que es una discusión que yo tengo. Año 2022, año 23 fueron años malísimos para la Argentina, con inflaciones de la inflación anual volando en el 200% aproximado y todo eso. Yo me pregunto, pues todos se quejan que la inflación del 2,8 que dio ahora no es la inflación real, no es el aumento del precio real de la leche, del huevo, etcétera, de todas las que consumimos, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces yo no creo que hayan cambiado la regla con que miden las cosas, porque sigue siendo el mismo presidente del INDEC y sigue la misma metodología, ¿no es cierto? Entonces, ¿o cuándo no están...? Crece a una tasa menor, claramente. O sea, no es lo mismo tener 25 que tener 12, que tener 8, que tener... Y vos y yo, que más 2, o menos... Exacto, y vos y yo que sabemos algo de economía y de cómo se genera la inflación en principio y todo eso, o nos están mintiendo ahora o nos mintieron durante el 20, 21, 22 y 23. Nos mintieron durante todo este tiempo porque no refleja tanto la realidad, pero la mentira es, ¿cómo puede ser? Tiene tradición, o sea, se va dando a través del tiempo, digamos. ¿Por qué mentira? Digo, entre comillas, ¿no? No, la gente no siente que los precios que consumen aumentan al 2,8 mensual, para que la gente lo entienda. No se siente eso en el bolsillo. En líneas generales, si volvemos a lo que era el objeto central, que recién estaríamos entrando ahora, el 2,8 es el 3,2 de la inflación núcleo. O sea, todos los precios giraron en el orden del 3,2. Bueno. En el caso de los alimentos, la carne, los lácteos y otros giraron en torno al 5 a nivel general, pero no así en Patagonia. O sea, como que los precios en Patagonia se mantuvieron por debajo, esta vez, de nivel nacional en algunos rubros. En otros rubros, por arriba. Bueno, está bien. Entonces, los precios por arriba, ¿qué significa? Que en Patagonia los alimentos, en lo que va del año, a nivel general 0,6 y a nivel de alimentos va en un 5% interanual. Y ahí está con lo que yo te comentaba veces anteriores, el público se renueva, pero el año pasado detectamos que los precios en Patagonia habían aumentado un poquito menos del 20% que los precios de alimentos a nivel nacional. Entonces eso se sigue manteniendo, ese gap de Patagonia con respecto a nivel nacional, y volvimos a lo que sería algo que nosotros detectamos en el 2018, que los precios se habían homogeneizado, pero que anteriormente lo repetíamos como hacíamos un solo relevamiento por año, o dos, a lo sumo, lo repetíamos como loro, ¿no? Que tiene que ver con el costo de traslado, con el flete y con demás. Pero realmente los precios están, respecto del 2023, lo que tenemos, que tiene que ver también con el dólar, es que tuvimos 18.000 millones de dólares, tuvimos una sequía tremenda de déficit en la balanza comercial. Fue de los últimos 10 años el único año que hubo déficit, cosa que se revirtió en el 2024. Entonces nosotros teníamos ese 2024, ¿cómo se llama? Ese 2024 teníamos la posibilidad de revertirlo. Para mí el plan no es primera, segunda y tercera etapa, fracasó, y en líneas generales lo que nosotros podemos visionar desde acá, desde Patagonia, es que los precios están con un corsé. O sea, nosotros no tenemos plata para comprar en el supermercado, los jubilados están perdiendo poder adquisitivo de una manera enorme, nosotros los docentes universitarios igual. Ya lo he charlado contigo respecto de Patagonia, es un sueldo privado en la provincia de Chubut, que compraba 2 canastas totales en promedio en el inicio del 2023, pasó a comprar una canasta en
en los primeros meses del año 2024 y ahora compra una canasta y media, o sea que hemos perdido 0,50 canastas en ese tiempo de salario años. Privado registrado en la provincia del Chubut. En 2 años, en año y medio. Yo lo entiendo, claro. yo entiendo ese dato que vos me decís, pero también es cierto, César, que la inflación acumulada del último año, la que da ahora, de mayo 24 a abril 23, la inflación interanual que se mide así da el 47,3. 47%. Nuestra canasta, nosotros estábamos muy contentos porque con micro mejoras en la canasta que hacemos, la canasta nuestra dio 43% acá en Comodoro Rivadavia, cerca del 49% en Caleta Olivia y así. Bueno, o sea, pero estamos bien. Pegándole en el palo, andamos a ese entonces, valor. Entonces nosotros podemos decir, desde acá de Patagonia, que ese número está perfecto. Medianamente bien, pero vuelvo al concepto. Por lo menos no está en una ola creciente la inflación, César. Tuvo un poco importante en marzo, que creo que fue el 3,2. A ver, pero la tendencia es un poco de la inflación es hacia la baja. ¿Esto qué es? Producto de un montón de cosas. A mí no me gusta comparar contra 2024 porque el ajuste grande se produjo en el 2024. El primer semestre hubo una caída total de la industria, la producción. A mí me gusta compararme con un año mejor, con un año 2017, 2015, por así decirlo, para que la gente lo entienda. No nos comparemos contra el año pasado porque el año pasado caímos muchísimo. Crecer al 6,8 es pasar del tercer subsuelo al primer subsuelo o a planta baja. Yo quiero estar por arriba. Estamos de acuerdo en estos conceptos. Y un crecimiento, yo te agregaría, asimétrico. Algunas cosas crecen mucho, que era lo que decíamos que íbamos a crecer, que era el campo, fundamentalmente el tema petróleo, la extracción de hidrocarburos y energía, y otras cosas crecen muchísimo menos. Yo hoy miraba que al final no alcancé a mandarte una serie de trabajos que tenían que ver con el mercado laboral, porque me sorprendía, digamos, que la tasa de desempleo no fuera mucho más alta en función de lo que estoy observando en la realidad. Pero hay un fenómeno mucho más, ahí adentro hay un fenómeno mucho más preciso, que requiere más estudio, que es la gran informalidad. O sea, nosotros tenemos 10 millones de formales, 6 millones y algo que no crecen hace muchos años, no crece el empleo formal privado en 6 millones y algo, 3 millones los formalizados del Estado y tenemos casi 8 millones de empleo informal. O sea, lo que se está dando no es una tasa de desempleo alta, pero sí una tendencia a la informalidad, que no es solamente de Argentina, que tiene que ver con el mundo por ciertas cuestiones, aplicación de inteligencia artificial, como estamos haciendo nosotros, aplicación de programas, de mirada, pero hay que darle mucha importancia a lo que va a ser el presente y el futuro del trabajo en nuestra provincia y en la región y en el país. Coincido plenamente que hay que hacer más un análisis detallado. Sí, la percepción es que de alguna manera la cuestión macro se puede decir que está algo acomodada o no. A ver, para empezar, para cerrar la cuestión con la gente, con la audiencia. La cuestión macro no, a mi juicio, no está acomodada. Es un acomodamiento, digamos, agarrado con pinzas y que habría que... Pero la verdad que habría que tomarse un trabajo de mirar más profundamente cuáles son, porque está, ¿cómo te podría decir? En los grandes números pareciera que todas las cosas bueno, funcionan. Ahí está, por lo menos. Y en los números pequeños, no. lo que estamos diciendo es que hay que mirar qué pasa con el hidrocarburo, qué pasa con Aluar. Está bien, pero eso ya es la mirada micro, pero las cuestiones macro. Haya o no un si vos me decís crecemos al 5% interanual, crecemos al 5% interanual. Bueno. Crecemos al 6,5%, crecemos al 6,5%. La inflación interanual es 43%, es un dato que como... Es un 43%. Es como me decía una alumna el otro día. Le digo, semáforo. Bien, del 200 al 43, ¿cómo le pondrías al semáforo? Y yo le digo, ¿cómo le pondrían? Verde, amarillo, rojo. Para mí es verde, para darte la razón a lo que estamos discutiendo, ¿no? Bajamos de 200 a 47. No es una y la piba me dice rojo. ¿Y por qué rojo? Porque dice, en el mundo de la inflación no va más del 10%. Bueno, pero nosotros no estamos dentro del mundo económico normal. Verde, el semáforo, digamos, en la casa imaginaria, crecimiento económico desigual, amarillo, le pondría amarillo. En la casa del empleo le pondría un amarillo por este tema del empleo informal. En los precios le pondría un verde, como decía el otro día. En el sector público le pondría un verde amarillento porque si bien hay superávit declarado
está muy, digamos, con contabilidad creativa. En el sector externo hemos perdido dinámica del sector externo, pero eso tiene que ver con cuestiones internas que tiene que ver con el tipo de cambio, pero también con el proteccionismo que está girando el mundo. El Banco Central lo revitalizamos con un endeudamiento muy potente, y la pobreza y la indigencia, que se ha ido muy alta, ahora volvió, y yo creo que va a ir arriba del 40%, está buscando otro nuevo marco estructural. Yo lo único que le diría a tu alumna, con todo respeto, César, es que tenemos que acordarnos a veces de dónde venimos. Yo no me puedo comparar, no sé, mi querido Guillermo Brown con el Racing de Avellaneda. No me puedo comparar con el resto del mundo. Hoy en la situación, porque nosotros venimos con una historia, con una inflación del más del 200% en el 2023, con una gran caída. O sea, vos sabés mejor que yo que no es fácil poner en marcha, salvo el efecto de vaca muerta, poner en marcha todo un proceso de industrialización nuevo, generando estas cuestiones. Yo no me puedo, a mí... No veo programa industrial. No sé qué traes de finanzas, pero yo no veo política económica. O sea, no hay plan económico pero está hay bien, un plan César, financiero cambiario, pero no veo un plan económico primero, que diga, mira, vamos a ir para allá. ¿Para qué lado? Está bien, César, yo te entiendo tu concepto, pero yo creo que vos entiendas esta cuestión. No venimos de una situación fácil. Yo no me puedo comparar con la inflación del 2,8 mensual cuando en la vereda de enfrente está mejor. Claro. Está mejor. Bueno, amarillo tirando a verde. En lo macro, pero tenemos que ver la historia también. Tenemos que ver de dónde salimos. ¿Salimos del tercer subsuelo o no salimos en el 2023? No estábamos en el tercer subsuelo. Sí, estábamos en el cuarto. Muy complicado. Bueno, ¿y cómo haces para salir? Una cosecha mala nos puso al borde del knockout. Bueno, y eso, y cuando veníamos con, salvo el periodo del gobierno de Macri, en esos 4 años, veníamos, no nos olvidemos que en el 2005, 2006, hasta el 2010 veníamos con superávit gemelo. ¿Y dónde está toda esa plata de los superávit gemelos? Para que lo entienda la gente, ¿qué era el superávit gemelo? Fue distribuida y de una manera que no productiva, no que capitalizando a la industria, no aumentando los sectores productivos, no aceptando el valor, porque también tenemos que reconocer que tuvimos, a eso yo no me voy a la historia de 4 años para atrás, me voy a la historia de 20 años, la economía no se puede medir por 4 años, vos lo sabés como yo. Desaprovechamos tanto en Chubut como en... ahí está. Desaprovechamos un dinero extraordinario, extraordinario y muy importante. Hubo 5 años de superávit mellizo, para que la gente lo entiende. La balanza comercial, lo que exportábamos era mayor a lo que importamos en un alto porcentaje, y encima había superávit del Estado. Sí. ¿Por qué? Porque se habían vendido. Entonces, yo a mí me gusta mirar la historia no de los últimos 3 meses, 4 meses. O sea, yo hace 20 años atrás no pesaba lo que estoy pesando ahora. Y ahora sí estoy mal, porque estoy un poquito pasado. O tenía todo el pelo negro y ahora tengo todo el pelo casi blanco. Uno tiene que mirar la historia. Cuando uno hace análisis económico, y con todo respeto a la alumna que te está marcando eso, y compararme con lo de afuera, nosotros somos únicos. Sí, pero yo te digo en líneas generales porque son cosas que te sorprenden. Porque yo le estaba poniendo verde al semáforo y ella me dice rojo. Entonces le preguntaba, ¿cómo argumentaba ese rojo? Y bueno, no está mal su argumento, o sea, no le puedo decir. No, sí le puedo decir, la desaprobé tampoco. Miremos para, como voy a decir, la historia reciente. Si no, porque, o sea, no me puedo comparar con Suecia, como me dicen. No, porque en Suecia tiene una política de reserva del petróleo, bla, bla. No, paremos. Somos argentinos y estamos en Argentina. No, hay que hacer, voy a volver a hacer el estado de la casa y te lo mando. Dale. Porque yo lo pienso en la casa económica, entonces ahí tengo 7 unidades de análisis y para hacerlo más entendible por los alumnos, por las personas, le pongo un semáforo. Y después le digo por qué ese semáforo yo veo que va de esa manera. Pero es interesante. Bueno, vamos, César, se me fue el programa hablando de política económica con vos, te discutiendo y me apasiona, y vos también sos un apasionado en estas discusiones. Vamos para lo que te llamé, vamos, porque si no acá me pusieron, ¿y cuándo van a hablar de la inflación? Me pusieron un WhatsApp recién. A ver, decime los valores de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, cómo
de Madryn, de Trelew? ¿Qué estás viendo? Madryn, canasta básica de alimentos, 622.851, 1.413.000 la canasta, la línea de pobreza sería, nos sigue dando en el orden de un 26 a un 30% superior a la canasta nacional. Eso lo justificamos con un documento, para todos los oyentes que están, lo justificamos con un documento donde decíamos que en todo el 2024 los precios habían aumentado cerca del 20% los precios de alimentos en Patagonia. Eso se sigue dando, esa tendencia se sigue estirando, y ahí tenemos justificado un 20%. El otro 10 es error de medición nuestro, claramente, el INDEC mide mucho mejor que nosotros, pero nosotros estamos buscando mejorar lo que estamos haciendo. Recordemos que nosotros electrónicamente vamos y sacamos de base de datos, hacemos algo que se llama scrapping o web scrapping en las páginas web de los supermercados, sacamos los precios de ahí y los acomodamos en nuestra web de precios. Tenemos un gran avance, que para nosotros es grande, pero que para el usuario no. Ese que está en la web de precios es HTML. Nosotros ahora tenemos una base de datos con 40 millones de datos de precios aquí de toda la Patagonia. Entonces eso nos permite pinchar como un brochet y sacar evoluciones de precios en el tiempo, porque vos no podés mirar los últimos 2 meses o 3 meses como decías vos, sino que nosotros vamos a mirar y estamos trabajando con las últimas semanas. Es decir, ¿impactó la devaluación en los precios? Algunos sí y algunos no. Impactó los precios de la carne, que ha subido desde agosto hasta el presente un 50%, casi 7-8 puntos más que el nivel general, y casi 14-15 puntos más que el resto de los alimentos. Entonces vos decís, pero miremos series un poquito más largas y entonces veamos qué pasa con... Pero esto entraña cosas útiles para... Los chicos de Trelew están estudiando el tema de la carne, así que ahora vamos a hacer informes de la carne. Acá empezamos a estudiar el tema de las papas, las naranjas, y que nos damos cuenta que los comercios de proximidad en Comodoro Rivadavia tienen una relación precio-calidad que se ha ido perdiendo. Antes vos decías, no compro carne en el supermercado, no compro frutas y verduras en el supermercado, no compro pescado en el supermercado. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Las papas están mucho más caras en los comercios de proximidad y tienen una relación de calidad menor que la que tienen los supermercados. Fenómeno a observar. Entonces acá un chico está estudiando el tema papas, otros chicos están estudiando en Trelew, pero no solamente estudiar el tema papa, como decirle, mira, ¿dónde compra la papa más barata?, sino también de dónde se provee la papa en Patagonia, cuál es la estacionalidad. Entonces, hacer un perfil de mercado en cada una para preparar a estos alumnos que nos van a suceder cuando nosotros nos jubilemos, que tengan una posibilidad de entregar información mucho más precisa que la que nosotros hemos generado en estos últimos. Dentro del observatorio económico, todas estas informaciones así, yo sé que uno pone observatorio económico, la Facultad de Ciencias Económicas en la web está, pero ¿te lo han pedido de algún otro lado oficial? ¿O de qué sectores es como que validan los datos o utilizan los datos del observatorio económico? Últimamente hemos cruzado varias barreras, y esas barreras son barreras invisibles, pero primero, el mercado se está acercando al observatorio. Por ejemplo, a ver si podemos hacer precios de materiales, a ver si podemos hacer comparativas de precios para iniciar nuevas líneas de trabajo en Patagonia, nuevas líneas de consumo en Patagonia. Esas son 2 demandas directas del mercado. Y el sector público también nos está. Entonces estamos haciendo los primeros palotes para una canasta, el poder adquisitivo y la canasta de los adultos mayores en la Patagonia Sur. También tenemos una demanda del sector de salud de Santa Cruz, y así te cuento las 4 demandas más o menos que estamos trabajando, como un velo que se ha corrido, en el sentido de que solamente nosotros explicitando qué es lo que hacemos, el sector privado nos empieza a requerir cosas y el sector público también. Eso enmarca una consolidación de este proyecto de la Facultad de Ciencias Económicas. Muy bueno. César, como siempre, agradecido. La audiencia puede poner en internet Observatorio Económico, web de precios. .unp.edu.ar. Y ahí está toda la información. Gracias, César. Muy amable. Saludos. Patagonia, Economía y Negocios en candelarioPatagonia.com.